Hola a todos, espero que estén de lo mejor. En este video veremos cuál es la mejor unidad de Advent de nivel 1, o sea las unidades que dan las medallas amarillas de jefes de Advent, así que y sin nada más que decir, comencemos. Empezamos con Kawaii, quien se consigue tras derrotar al cruel ángel Clionel, saliendo los días 7, 8, 21 y 22 de cada mes. Él cuenta con las siguientes estadísticas. Junto al Strong eficacia enemigos rojos, ángeles y negros. Él tiene un rango de ataque 355, lo que le permite mantenerse por detrás de los escudos y atacar de manera segura, mientras que a los enemigos a los que va dirigido podrá infligir un daño de hasta 10.000 de ataque, lo que es algo que está muy bien, principalmente si somos conscientes de que pueden ser acumulables en grandes multitudes de esta misma y poder infligir un buen daño a un rango seguro. Claro que él puede ser reemplazable y usar otras cuantas opciones que serán mucho más eficientes que él, que vayan dirigido a los enemigos rojos, ángeles y negros. Aunque su mayor uso se puede ver en las 4 coronas, que es aquí donde él verdaderamente nos podrá ayudar mucho, aunque incluso con esto suele ser un poco situacional, es probable que usted lo lleve en niveles donde aparezca el Winged Pigge, ya que lo puede atacar exitosamente siempre y cuando la muralla sea segura. Sin embargo, en 4 coronas es donde tú lo usarás, probablemente contra ángeles será su mayor uso. Ahora estamos con Glasscat, quien se consigue tras derrotar al Rey Wan, quien aparece los días 5, 6, 19 y 20 de cada mes. Estas son las estadísticas de Glasscat. Además de las inmunidades que tiene, cuenta con el 100% de probabilidad de hacer knockback y ralentización durante 10 segundos, además de ser una unidad de metal, por lo que reduce el daño recibido a 1, menos los golpes críticos y toxic. Él cuenta con mejoras drásticas a comparación de sus anteriores formas, lo más destacable es la adición del knockback, lo que le permite a Glasscat poder interrumpir la animación de ataque de los enemigos sin rasgos exitosamente, además de mantenerlo ralentizado durante 10 segundos, lo que ayuda a que el enemigo no pueda moverse, hacer tiempo y llegar con los demás gatos hacia dicho jefe. Las mejoras otorgadas por esta forma son notables en varias situaciones, incluso contra los jefes más fuertes, pero no amplían el uso de esta unidad, solo lo hacen mejor en lo que ya era bueno. Es probable que usted lo use en muchas ocasiones contra los jefes de la Torre Celestial, donde se le podrá sacar un muy buen provecho, aunque también tiene un excelente rendimiento contra algunos jefes de Advent sin rasgos o Krazets o Manix Cats. Aunque debes tener cuidado en niveles donde el spam de peones sea muy constante, ya que su ataque individual y alta velocidad pueden provocar que choque o impacte contra un simple peón en vez de que impacte contra el jefe. Se recomienda hacer una buena limpieza de peones para que el uso de Glasscat sea el más eficiente a considerar, pero él y de todas formas es una excelente unidad de un único uso. Combos de investigación pueden ayudar mucho a su recarga, aunque no son obligatorios. Ahora estamos con el gato turista, quien se desbloquea tras derrotar a Bakoro, quien aparece los días 9, 10, 23 y 24 de cada mes. Él obtiene las siguientes estadísticas. Resistencia a enemigos sin rasgos, el 100% de probabilidad de congelar y empujar a los enemigos sin rasgos durante 2 segundos. Además de las inmunidades al knockback, congelamiento, ralentización, desgaste y abducción. Él gana mejoras de estadísticas en comparación a su forma anterior, además del aumento de congelamiento de 1 segundo a 2 segundos, lo que mejora un poco más el rendimiento del gato turista, ya que ayuda a que se le pueda provocar un daño adicional durante el tiempo de congelamiento, lo que ayuda mucho más en batalla. Esto también hace que sea mucho más fácil para él sobrevivir a algunos ataques o detener a los enemigos sin rasgos durante mucho tiempo cuando se combina con ciertos gatos, en particular Healer Cat o Glasscat, ya que cada uno puede
puede cubrir el mismo nicho, reduciendo en gran medida el tiempo de inactividad del efecto negativo contra peligrosos enemigos sin rasgos. En el piso 30 de la Torre Celestial, donde el gato turista puede golpear a Hermit Cat, ganando tiempo para que Healer continúe, y finalmente lo inmovilice contra la base. Es una muy buena unidad, con un buen rendimiento, en especial en el temas de los quesitos como en el piso 30 o 50 de la Torre Celestial, por ejemplo. Ahora estamos con Super Cat, quien se consigue tras derrotar al Puzzle Comet, quien aparece los días 13, 14, 27 y 28 de cada mes. Él obtiene el 100% de probabilidad de desgastar a los enemigos sin rasgos durante 6.67 segundos, junto al paraoleadas. Super Cat es un escudo anti-oleadas sin rasgos, que llena dos nichos raros y valiosos entre las unidades que no son gacha. Sin embargo, tiene un alcance muy corto, es bastante rápido y tiene muchos empujes, lo que lo hace algo difícil de usar en todo su potencial. Super Cat es superado por Taumaturge Cat cuando se trata de desgastar a enemigos de rango medio como Rost, pero contra enemigos de larga distancia y algunos ataques de oleadas, Super Cat realmente brilla ya que su ataque casi instantáneo y su alta velocidad de movimiento pueden debilitar objetivos como Dover PD, Delfina o incluso Lil King Dragon Cat. El paraoleadas en Super Cat está destinado a ser usado de manera diferente a otras unidades Wave Shield o paraoleadas, como Octopus Cat por ejemplo. Su rol es reducir la longitud de los ataques de oleadas extra peligrosos como el de Axolotl o el de la Doge base, interceptándolos o golpeando a un peón frente a la unidad con oleadas, lo que lo hace efectivo mientras el enemigo siga siendo empujado hacia atrás, ya que permite que su velocidad no lo obstaculice, en lugar de simplemente ponerlo en las líneas del frente para incluso evitar que se lance la oleada. Lamentablemente, un gran inconveniente es que en etapas con muy poco espacio, puede fallar su ataque debido a que su velocidad lo hace irse hacia diferentes enemigos con rasgos o simplemente ir hacia dichos enemigos con mayor alcance que él. Su ventaja de ser el único Wave Shield en etapas de leyenda de 4 coronas es su aspecto más útil, debido a su corto alcance él no funciona tan bien y se debe hacer lo que dijimos anteriormente. Ahora estamos con Little Leaguer Cat, quien se desbloquea tras derrotar a la reina abeja alien, quien aparece los días 1, 2, 15 y 16 de cada mes. Estas son sus estadísticas. Él obtiene la larga distancia, que va desde 425 hasta 650 de rango efectivo. La resistencia a enemigos aliens y el 35% de probabilidad de romper barreras exitosamente. Tanto su vida como alcance mejoran a consideración a comparación de sus anteriores formas, su larga distancia pasa de 425 hasta 500 de rango efectivo, a 425 hasta 650 de rango efectivo, se extiende su alcance para cubrir un área más grande. Esto significa que está casi garantizado que disparará a los enemigos de la retaguardia, incluso mejor que antes, mientras mantiene viva la línea del frente enemiga para pasar por encima. Además, debido al aumento del alcance efectivo, Golfer Cat ahora puede disparar a una variedad aún mayor de enemigos de la retaguardia. También puede superar más niveles con ese alcance de perforación adicional, a menudo pudiendo golpear una base enemiga incluso con un jefe duro defendiéndola. El aumento de salud de Golfer es útil, ya que cuando se combina con su resistencia, ahora puede resistir más golpes de enemigos alien, podrá tener una mejor capacidad y aguante en batalla contra estos enemigos. Desafortunadamente, es un aumento de estadísticas muy leve y apenas afecta su uso general, ya que resistir a aliens nunca sería viable y bajo ninguna circunstancia deberías dejar a tus unidades de larga distancia desprotegidas. En general, esta forma verdadera aumenta el alcance efectivo y la salud de sus anteriores formas, vale la pena obtenerla solo por el mayor alcance de larga distancia.
Estamos con Green Shell Cat, quien se obtiene tras derrotar a Daboro, quien aparece los días 3, 4, 17 y 18 de cada mes. Él obtiene las siguientes estadísticas. Es una unidad llena de inmunidades y con una vuelta de volver a atacar de 4 minutos exactos, así que es probable que una vez que choque con un enemigo no vuelva a atacar y probablemente sea destruido. Se puede usar en lugar de escudos de carne para bloquear a los peones durante mucho tiempo en etapas donde aparecen pocos enemigos al principio o solo aparecen las amenazas principales en el golpe de base. También se puede usar con gran efecto contra enemigos de largo alcance cuando se apoya con gatos de larga distancia, siendo capaz de detener a los enemigos en el piso 39 de la torre celestial casi por completo por sí solo, o puede mantener un empujador pesado en su lugar para que un atacante acierte un golpe. Tiene muchas posibilidades de detener a un grupo de enemigos al principio de una etapa, lo que hace posible invocar a otro cuando uno muere en muchas instancias en las que no era posible antes de su True Form. Puede funcionar muy bien también contra algunas etapas donde aparece el Profesor A, o en etapas de historias de leyendas en 4 coronas. Es una muy buena unidad y una unidad que se recomienda mucho en sacar, ya que tiene un buen impacto para lo que va dirigido, sin duda alguna, una excelente unidad pero no la mejor de su clase, sino que esta es. Y por último, estamos con el gato Tren, quien se obtiene tras derrotar a Anya, quien aparece los días 11, 12, 25 y 26 de cada mes. Estas son sus estadísticas. Él cuenta con el doble de dinero obteniendo tras derrotar a un enemigo. El gato Tren es básicamente un cañón de cristal, algo similar a Awakener Bahamutcar, Sanada Yukimura y Esuimer Cat, entre otros. Con su super velocidad y sus fuertes ataques, se puede utilizar para atravesar grupos de enemigos o asestar fuertes golpes a un jefe con mucha vida, lo que puede ayudar bastante debido a su daño considerable. La habilidad de dinero extra es solo una bonificación que se puede aprovechar contra un peón que suelta mucho dinero en efectivo, como Dark Doge por ejemplo. El tiempo de ataque entre uno y otro y la falta de empuje significan que normalmente solo atacará una vez antes de morir, así que piensa bien cuando enviarlo. Se recomienda usarlo justo después de que un enemigo o jefe ataque, por lo que podría incluso atacar 2 o 3 veces en lugar de morir en el camino hacia el jefe. Usarlo contra enemigos con knockback o abducción, como Shivali o Troll y Dodger, también es una solución para hacer que ataque de nuevo, siempre que Trencat no muera por el ataque. Debido a que solo tiene un knockback, una alta velocidad y ataque instantáneo, el gato Tren puede eliminar a un Assassin Bear desprotegido siempre y cuando no esté demasiado potenciado. Se puede usar a Trencat de forma efectiva contra enemigos medianos que puedan dar una mayor cantidad de dinero y el doble de dinero mejora de forma significativa. Tuche o Daxup son buenas opciones. Realmente, una unidad que puede llegar a los objetivos de forma casi instantánea y provocar un buen daño a considerar, sin duda alguna, una excelente unidad y por eso, siendo la mejor de esta clase, ¿cierto?